Bien, vamos al tercer videíto de hoy. Tercer y último videíto de hoy. Como les conté, entonces, a los a los seres vivos, todos los seres vivos, todos los reinos que hemos visto, microorganismos, hongos, plantas y animales, los podemos dividir según cantidad de células de su cuerpo, según cómo se alimentan y algo más, según la reproducción. Pero acá vamos a detenernos un poquito. Primero hay que ver qué es la palabra reproducción. ¿Sí? ¿Qué significa reproducción? Reproducción es cuando los seres vivos, o es una capacidad, mejor dicho, es una capacidad, una posibilidad que tienen solo los seres vivos de poder crear más seres vivos para de esa manera poder perpetuar o mantener su especie. ¿Sí? Entonces, cualquier grupo de ser vivo se puede reproducir. Esto significa que los seres vivos creamos más seres vivos de nuestra misma especie. Y solo esto que les digo, que es una capacidad solo de los seres vivos, es importantísimo, porque la materia inerte, lo que no tiene vida, no se puede reproducir. ¿Sí? Una mesa por sí sola no va a crear más mesas. En cambio, y les hago este ejemplo para que se den cuenta qué significa cuando digo que solo los seres vivos tienen esta capacidad, esta posibilidad. En cambio, los seres vivos sí creamos más seres vivos, pero creamos más seres vivos de nuestra propia especie. Y eso es para que cada especie de cualquier tipo de reino de ser vivo mantenga y perpetúe su especie dentro del planeta Tierra. ¿Sí? Ahora hay dos maneras de reproducción. Todos los seres vivos podemos reproducir de esta manera o de esta manera, o en algunos casos hay grupos de seres vivos que pueden reproducirse de las dos maneras. Entonces, depende el tipo de reproducción que tengan los seres vivos, se dividen en estos dos grupos, sexual o asexual. Les voy a mostrar este dibujito para que entiendan. En la reproducción sexual intervienen dos seres vivos. Miremos esta imagen. Dos seres vivos, un ser vivo, otro ser vivo, se juntan y crean otro ser vivo. Se necesitan dos seres vivos de una misma especie para crear otro ser vivo. Este tipo de reproducción la tenemos los seres humanos. Los seres humanos, para poder crear otro ser humano, necesitan que dos seres humanos, uno femenino y uno masculino, se junten para crear un nuevo ser. Esa es la reproducción sexual, ¿sí? Ahora les voy a decir que es un ejemplo esto de los animales. Los animales tienen reproducción sexual. Hay más ejemplos, ahora les voy a decir. Y en la reproducción asexual, un solo individuo puede crear un ser vivo. El cuerpo solo de un ser vivo, sin tener la necesidad de juntarse con otro ser vivo de su misma especie, puede crear otro ser vivo. Miren este ejemplo. Acá tengo un ser vivo que va creciendo y se va dividiendo, se termina de dividir y creó otro ser vivo. ¿Ven que acá hay dos? Este ser vivo se fue dividiendo, fue aumentando su tamaño, se fue dividiendo y quedan dos seres vivos. A este tipo de reproducción donde solo intervino un solo organismo, un solo ser vivo, se lo llama asexual. Y en la sexual intervienen dos seres vivos u organismos de la misma especie. ¿Sí? Bien, en cuanto a la reproducción asexual, esto es un ejemplo. Es para que sepan que hay distintos tipos de reproducción asexual, nada más. La reproducción asexual, donde interviene un solo individuo, se puede hacer por partición o bipartición o división, que es lo que les acabo de mostrar. ¿Ven? Otro se llama gemación, que es cuando un individuo, ¿sí? Un solo individuo, ven acá como que si le creciera un pedacito, otro ser que va creciendo en sí mismo y se va separando hasta que se separa. O esporulación, los hongos, por ejemplo, algunos hongos, tienen este tipo de reproducción donde dentro de su cuerpo están estas células reproductoras que se llaman esporas, que en determinado momento se abre y las libera al ambiente, al exterior, y cuando se apoyan en algún lugar óptimo del planeta, como puede ser algún lugar húmedo, se vuelve a formar otro ser, ¿sí?
Son distintos tipos. Esto es como para que ustedes tengan un ejemplo. Acá lo importante de esto en cuarto es que ustedes sepan primero qué es reproducción. ¿Sí? Primero que es reproducción. Que hay dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Que en la sexual intervienen dos seres vivos de una misma especie para crear un individuo nuevo, ¿sí? Y en la asexual, con un solo individuo alcanza para crear un nuevo ser. Bien, vamos un poquitito a repasar esto que vimos. Esta es una placa que encontré que nada, sintetiza un poquito alguna de las cosas que hemos visto. Sabemos que hay distintos tipos de reinos. Les cuento que estos reinos que están acá y este que dice acá es el de los microorganismos. ¿Sí? Los separaron en distintos cuadraditos por una cuestión de separarlos, pero estos son los microorganismos, los hongos, los animales y las plantas. Acuérdense que hay hongos que también pertenecen a este grupo de microorganismos porque hay hongos celulares y unicelulares. Los animales son seres pluricelulares que se alimentan siempre de otros seres vivos a los que deben capturar. Acá me está contando que los animales son pluricelulares y son consumidores. ¿Sí? Yo les cuento que los animales tienen, le agrego a esto, que los animales tienen reproducción sexual. Algunos son vivíparos, que son los que se desarrollan dentro del cuerpo de la madre, como los seres humanos, y otros son ovíparos, que son aquellos animales que ponen huevos. Hay otros tipos de reproducción que lo vamos a ver más adelante, dentro de la reproducción sexual. Las plantas son seres vivos pluricelulares. Acuérdense que les dije que hay plantas que también son unicelulares, que necesitan tomar alimento, que no necesitan tomar alimento porque ellas mismas lo fabrican. ¿Sí? Acá les está diciendo que las plantas son pluricelulares, yo les agrego que existen plantas unicelulares que son productoras o autótrofos, ¿sí? Y les agrego que las plantas tienen dos tipos de reproducción. Hay plantas que se reproducen de manera sexual, o sea, se necesitan dos plantas para crear una planta nueva, y las plantas también se reproducen por reproducción asexual. Una misma planta, ¿sí? Puede crear otra planta, ¿sí? Vuelvo a repetir, entonces, las plantas tienen tanto reproducción sexual como asexual. Los hongos en su mayoría son pluricelulares. Al decir en su mayoría ya nos damos cuenta que hay hongos unicelulares. Se parecen a las plantas ya que no se desplazan, ¿sí? Pero no lo son, ustedes muy bien ya lo saben. También se parecen a los animales porque no fabrican su propio alimento, se alimentan de otros animales y de restos de animales también los hongos, ¿sí? Yo les agrego a esto de que los hongos por espoluración se reproducen también, ¿sí? Hay hongos que se reproducen de manera sexual y otros de manera asexual como las plantas. Bien, y los microorganismos, ¿sí? Estos son ejemplos de microorganismos. Y dicen, las bacterias son los seres vivos más pequeños que existen, son unicelulares, ¿sí? Los microorganismos son unicelulares y los podemos encontrar en todas partes, en el suelo, en el aire, etc. Viven en el interior de los seres vivos, algunos, y causan enfermedades. Muchas veces, acá tienen dos ejemplos de enfermedades. Pero hay microorganismos que, si lo relacionamos con lo que tiene que ver con el cuerpo humano, por ejemplo, les cuento que hay microorganismos que son beneficiosos y otros que nos perjudican, pero hay muchos que son beneficiosos también. Entonces, de los microorganismos les cuento que son unicelulares, ¿sí? Que algunos son autótrofos y otros son heterótrofos, y los microorganismos tienen reproducción asexual en su gran mayoría. Bien. Y esto es muy importante y les voy a dejar también unas imágenes, una bibliografía con respecto a esto. Hablando de todos los seres vivos, ¿sí? Funciones vitales. Recuerden que la función vital son todas aquellas acciones que los seres vivos van realizando para poder seguir con vida, tener vida. Una es la nutrición o alimentación. ¿Sí? Todos los seres vivos, todos, desde los unicelulares hasta todos los pluricelulares, necesitan alimentarse para crecer y para tener energía para realizar todas sus actividades. Y también necesitan alimentarse para que las partes de su cuerpo funcionen como corresponde. Otra es la relación. Todos los seres vivos nos relacionamos con otros seres vivos y nos relacionamos con el medio ambiente que nos rodea. Esto es una función vital, ¿sí?
En el momento en que respiramos, nos estamos relacionando con el medio ambiente que nos rodea. En el momento en que los seres vivos, todos, hasta una bacteria, consigue en su medio ambiente un refugio, ¿sí? Un lugar en el donde desarrollar su vida, nos estamos relacionando con el medio ambiente que nos rodea. Y a la vez, para alimentarnos, para reproducirnos, por ejemplo, nos estamos relacionando con otros seres vivos. Les dice, los seres vivos son sensibles a su entorno y tienen diferentes respuestas según lo que ocurre alrededor. Así logramos la supervivencia con nuestro medio ambiente. Generalmente responden con movimiento y sobre todo los animales. Bien, pero en relación a la relación que tienen los seres vivos, tiene que ver con lo que les comenté. Otra función vital es la reproducción. Yo puedo como ser vivo no reproducirme y aún así seguir con vida. ¿Pero por qué se dice que la reproducción es una función vital? Porque es la manera que los seres vivos tienen la posibilidad de mantener su propia especie. ¿Sí? Bien. Y también la respiración y el crecimiento están consideradas funciones vitales. El crecimiento porque si vamos creciendo vamos superando todas las etapas de este ciclo de la vida, y la respiración porque todos los seres vivos uni y pluricelulares necesitamos respirar, necesitamos del oxígeno que hay dentro de nuestro ambiente. Les cuento que el oxígeno sirve para poder aprovechar los nutrientes también de los alimentos que los distintos animales ingieren, ¿sí? Y dice, para que los seres vivos realicen la función de relación necesitan ser sensibles al medio, es decir, detectar qué es lo que ocurre a su alrededor. Cada cambio que se detecta en el medio ambiente se llama estímulo y genera una respuesta en el ser vivo. ¿Sí? Como esto, como esta es una imagen importante de lo que les acabo de decir. ¿Sí? Muy, muy bien. Y hemos llegado al final de la clase de hoy. Les voy a dejar videitos de internet para que ustedes, copiándole los vínculos, para que ustedes puedan también ver un poco más de todo esto que les estoy hablando. Les voy a dejar bibliografía y varias actividades para que ustedes completen. Les mando un beso.